Viajamos por Alemania, Reino Unido y España desde el pasado y hasta el futuro. Esto es Series Are the New Black. Hello, Governor. I look so good. Oh, what the hell? You look incredible. Hi. ¿Y preparada para la nueva temporada? Series Are the New Black. May I please have some more? Hi. Oh no. Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo. Sorry, I'm just hormonal. You know, we're living in a society. Series Are the New Black. Y'all heard that? Erica, look at you with the right number of ears. Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers? Series Are the New Black. Hola. Hello. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete. Yo soy Pat. Yo soy Ariel. Estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del Desarmadero, donde vamos a hablar de 3 pilotos de series europeas del 2021. Así que comencemos. El Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes. Bien, estamos acá en el Desarmadero de Series Are the New Black. Todos los años nos gusta hacer esto de desarmar 3 pilotos, o sea, los primeros episodios de series que se estrenaron este año. Y en este caso elegimos 3 que son muy diferentes entre sí. Las 3 son de diferentes partes de Europa. Las 3 podríamos decir que son de géneros diferentes, y para eso traje amigos actores para hablar y conversar sobre estos pilotos que me parecen muy buenos los 3. Así que bueno, ya vamos a ir viendo. Como siempre acá en el Desarmadero lo que hacemos es ir desarmando técnicamente cada episodio en qué nos pareció el guión y la trama, la dirección y la estética, la producción, la recepción, la edición, qué nos pareció lo mejor del piloto y lo peor, y al final le damos una calificación a cada episodio. Para estas 2 primeras series tengo un invitado muy especial, un amigo querido de la casa y por supuesto es actor, el señor Ariel Odorici. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias, Pablo. Gracias por invitarme. Estoy encantado de estar acá, de acompañarte y poder hablar de esto juntos. Qué bueno, me alegra tenerte acá para hablar de series. Al fin hicimos esto que lo queríamos hacer hace mucho. Así que vamos a comenzar por El Inocente, si te parece. Una serie española de 8 capítulos, es de Netflix. El primer episodio no tiene nombre, simplemente se llama episodio 1. Está dirigida y escrita por Oriol Paulo, que es como el showrunner de la serie, y también escriben Jordi Vallejo y Guillem Clua, y está basada en una novela, la novela de Harlan Coben, y como les decía, tiene solo 8 episodios, y por ahora no creo que vayan a ver más. A ver, para resumir un poco la sinopsis de esta serie. Básicamente, Mateo Vidal una noche sale con sus amigos, conoce a una chica, pero esa chica novia o estaba saliendo con uno de los amigos de su hermano. La cosa es que todo termina en una pelea de boliche, una típica pelea de boliche, y accidentalmente en esa pelea Mateo termina asesinando a una persona. Por ese asesinato, aunque fue un accidente, después de un juicio va 4 años a la cárcel. En una de esas salidas transitorias conoce a una chica una noche, pero nunca le cuenta que él estaba en una salida transitoria y como que nunca más vuelve a saber de ella, hasta que 4 años después, cuando sale de la cárcel, él va a trabajar con su hermano y en esa nueva empresa cae esta chica a buscar trabajo coincidentemente. 4 años más tarde, Mateo y esta chica están por mudarse a una casa, a vivir juntos. Ella está embarazada y recibe un llamado para ir a trabajar unos días a Berlín, y de repente
apenas unos días después de que él la deja en el aeropuerto, comienza a recibir unos mensajes misteriosos en su celular de un tipo que aparentemente está con su mujer. Él, por supuesto, no entiende para nada lo que está pasando, trata de investigar y no logra comunicarse con su mujer. Comienzan a perseguirlos y bueno, todo esto desata una serie de misterios y secretos del pasado de ella, que también van a conectarse con los secretos del pasado de él y forman esta trama bastante laberíntica. Comencemos hablando de un poco del guión y de la trama. ¿Qué te pareció este guión como para un piloto de una serie? El guión de este piloto me resultó muy atractivo, digo, desde el punto de vista de la rapidez con la que se contextualiza una situación, que es la situación de la ficción, y lo que se va desatando a raíz de esta situación. No para spoilear, pero si leemos la sinopsis, esta situación es el tronco, como el tronco principal, que después se va ramificando o genera lo que comienza a vislumbrarse como un laberinto, por así decirlo. Hay una noche de fiesta y un accidente en cuestión de minutos con una vida que cambia por completo o varias vidas que cambian por completo. Y por otro lado hay muy buenos actores, me parece, o pude apreciar, que tal vez con un guión flojo podrían sacarlo a flote, aunque creo que en este caso no se trata ni de un guión flojo ni de flojas actuaciones, porque el guión se presenta con buena estructura. Sí, a mí me pareció que ya desde el principio te marca con la música, ya te adentra en la serie y está muy bien armado el guión y va rapidísimo, va muy rápido y me gustó que te deja atrapado desde el principio hasta el final, como que no entendés qué está pasando, pero la serie te sumerge tanto que te quedas pegado a la pantalla tratando de resolver y de imaginarte qué puede estar pasando, y eso me gusta mucho. En cuanto a los personajes y las actuaciones, tenemos actores que, bueno, no son tan conocidos para nosotros. En esta serie está Mario Casas, que es uno de los más conocidos, Aura Garrido, que hizo algunas películas también, Alexandra Jiménez, ellos son los protagonistas. Ana Wagner también es una actriz muy reconocida en España, y en otros capítulos más adelante aparece Martina Guzmán, pero bueno, en este caso no vamos a hablar de ella, que está muy bien en la serie. Martina Guzmán, que bueno, muchos la conocemos acá por su papel en El Marginal. Contame qué te parecieron los personajes y las actuaciones de este piloto, Ariel. Hay particularmente dos personajes que me trajeron mucho. Bueno, uno es Mario Casas en su rol protagónico y otra es la actriz Ana Wagner o Wagner, que en su primera aparición del piloto, cuando habla por primera vez, porque aparece antes, no te das cuenta quién es o cómo es la relación hasta avanzado este primer capítulo. O al menos se genera una duda de si es o no es, hasta comprobarlo al final. Me parece que ambos, tanto Mario Casas como Ana, tienen muy buena química juntos. Trabajaron en la película Contratiempo del mismo director, de Oriol Paulo, que esta serie, El Inocente. Y Contratiempo, si no la vieron, tiene esa trama que solamente al final se descubren las relaciones y las verdades y te van llevando por un laberinto de relaciones, imágenes, como aparentemente lo hace también esta ficción o esta serie, El Inocente. Creo que si El Inocente logra esto, logra lo que logró Contratiempo, que aparentemente en el piloto lo logra, creo que va a ser una serie con gran audiencia. Sí, a mí también me gustaron muchos. Hubo algunas críticas como que decían que Mario Casas estaba medio seco en la actuación, que no transmitía mucha emoción. Me parece que para mí estaba más bien sobrio, sobre todo en este primer episodio, y me parece que tiene que ver con una indicación para que genere mucho más misterio de lo que realmente sucede. Me parece que la escena que está medio descolgada de la serie,
que él va como que está actuando como abogado de una señora que le quieren embargar la casa. Me parece que ahí es como donde más brilla y donde digo, bueno, este es el tono que va a tener este personaje, pero tiene rango, no es que no le sale, sino me parece que le aporta mucho que el personaje sea así, medio sobrio, porque genera más misterio en el espectador. Recordamos también que es una persona que estuvo en la cárcel 4 años, y eso un poco lo dejó así medio tocado, porque como vemos en este piloto le pasaron cosas heavy en la cárcel también, y bueno, por lo que vemos en la serie también le pasaron muchas cosas heavy seguidas y quedó así medio numb. También me gustó mucho la actuación de la novia, interpretada por Aura Garrido, porque es como un misterio súper sutil el que hace. Todo el tiempo parece fresca y fluida su actuación, y al final te das cuenta cuando él repite las imágenes en su cabeza, cuando el personaje de Mario Casas repite las imágenes en su cabeza, es como que decís, esta mina me estuvo mintiendo todo el tiempo y no me di cuenta, y al mismo tiempo como que tiene sentido por las caras que estuvo poniendo, y me parece como que muy difícil hacer ese trabajo de sutileza en la actuación. Hablando un poco de la dirección y de la edición es mega clave en este episodio, que va a 1000 por hora, sobre todo en los primeros minutos, que tiene que contar un montón de cosas, introducir a un personaje, introducirle la vida, ir y venir en el tiempo, y me parece que lo hace muy bien, lo hace como de una manera súper elegante y muy fluida. La dirección está muy buena porque ya de entrada con la música te sumerge en ese clima de misterio y suspenso, antes de que aparezca cualquier imagen. Ya te da el tono de lo que va a ser la serie, y me recuerda mucho esas películas de los 90s del cine español, como Tesis y cosas así, pero con un toque más moderno. También me recordó un poco a este episodio, sobre todo al El fondo del mar de Damián Cifrón, que es una de mis pelis argentinas favoritas, que estás todo el tiempo pegado a la pantalla tratando de resolver vos lo que está pasando en tu cabeza. Al mismo tiempo es como hipnótico, porque te pega directamente, te hace que la veas desde el principio hasta el fin. Y al mismo tiempo tiene como unos toques muy modernos en cuanto a la dirección, como muy de Soderbergh, muy soderberghesca, para dirigir esto de los travelings, recorriendo las locaciones, los personajes, las locaciones en planos bien amplios, con líneas súper limpias, siguiendo de atrás a los personajes mientras caminan, o acercándose y alejándose de los planos, medio sumergiéndote en la historia. Me parece que está muy bien dirigida en este caso, y me gustó mucho cómo te sumerge en ese suspenso que tiene toda la serie y todo el episodio, sobre todo este episodio piloto. En cuanto a la estética y el arte, tiene una estética también, como decía, muy soderberghesca. Esto de los colores fríos, los edificios grandes, las líneas limpias, y todo en el tono de los cian, los verdes, los azules, la ropa bien sobria, bien neutra, que no te distraiga mucho de lo que está pasando. Tiene muy pocas partes cálidas. Creo que solo la parte que está él con los sobrinos está en un tono más cálido, pero después todo lo demás tiene como que siempre está nublado. Tiene estos colores mega grises, muy como las series y el cine de Soderbergh. Y esto quería decir de la dirección de arte, que tiene que ver un poco, pero no. Una de las cosas que me llamaron la atención para ver la serie fue el tráiler, que está muy bien hecho, y los pósters. Los pósters, si no los vieron, búsquenlos, están muy bien, y la verdad que llaman la atención. Ya te da un poco la noción de lo que va a ser la serie, porque están muy buenos todos los pósters que hicieron de la serie, y eso fue lo primero que me llamó la atención, y dije, a esta serie la tengo que ver. ¿Qué te parecieron, Ari? ¿Qué te pareció lo mejor y lo peor de este piloto?
Lo mejor, o lo que para mí es lo mejor de este piloto y atrapante es la historia contada como un rompecabezas que se va armando. A mí me resulta particularmente fascinante, ya que me pone en un lugar de espectador activo en tratar de adivinar lo que podría suceder a futuro, sacar conclusiones anticipadas de personajes que luego vas confirmando o no. Y lo peor, aunque no diría así como lo peor, pero sí en un principio desconcierta, para mí tiene que ver con situaciones que descolocan hasta que uno entiende por dónde va la trama conforme avanza la ficción. Ahí uno se da cuenta también que es una decisión lo de descolocar y por supuesto que el efecto lo logra. Y por otro lado, un punto débil es que si uno conoce otros trabajos del mismo director, no es difícil identificar similitudes. Por ejemplo, como mencioné, la película Contratiempo y esta serie de Fricción de Netflix. Tienen muchas similitudes a pesar de que uno está en formato de película y esta es una serie. Bueno, para mí lo mejor es eso, que te atrapa de una, de principio a fin, es hipnótica, no puedes dejar de prestar atención, no es de esas series que te pones a ver y enseguida agarras el celular, como que te tiene atrapado de principio a fin. Y lo peor, no, casi te diría que no tiene peor, sí por ahí, si tendría que buscar algo, quizás las coincidencias de que al personaje le pasan como todo el tiempo, sobre todo en esos primeros minutos que introduce la historia, es como que le pasan de todo al personaje demasiado rápido. Onda, se le muere el hermano, se le muere la familia en un accidente de auto, después se quiere mudar a una casa y justo está al frente de sus ex amigos. Es como que me parece un poco demasiadas coincidencias y demasiadas pálidas para una vida. Si bien está muy resumida la vida, me parecieron como demasiadas pálidas, pero eso es lo único que tengo que decir. Como que demasiadas tragedias juntas, no sé si eran necesarias. En cuanto a la producción y a la recepción de la serie, se estrenó el 30 de abril, justo al comienzo de nuestro segundo aislamiento. Así que me digo que muchos la vieron entera en ese momento. Aunque como esto pasa con las series que son muy buenas por ahí, que muchos la ven muy rápido y no hay tiempo ni siquiera de comentar que la estás viendo o que la viste. Porque son esas series que empezás un episodio y no puedes parar hasta terminarla, porque es bastante adictiva. Y bueno, tuvo muy buena crítica. Yo siempre digo que así debería haber sido como toda la serie, así debería haber sido Sky Rojo y como que no le salió. En este caso salió muy bien y sí hay que decir que como producción es una superproducción. Si cuentan todas las locaciones que hay en este piloto, son un montón. Todos los cambios de looks que hacen los personajes, porque muestran varias líneas de tiempo y el tiempo pasando así, y vemos a cada personaje y a muchos de los personajes sufrir el paso del tiempo. Es como muchísimo trabajo, más allá de que lo hayan filmado en etapas diferentes, hasta en años diferentes. Se nota que hay mucho trabajo y mucha producción, por eso tenemos que decir que es una superproducción. Y otra cosa que quería decir es que en cuanto a la recepción, que a mí también me hizo acordar mucho sobre todo cómo empieza este piloto, me hizo acordar mucho al caso de los rugbyers del verano pasado, el caso de Fernando Báez, el asesinato de Fernando Báez, hermano de estos rugbyers, porque bueno, la serie también empieza como una pelea en el boliche, y si bien el desenlace es otro, me hizo recordar a muchas escenas de esas que nos hicimos al imaginar qué había pasado en el caso Fernando Báez, y eso me quedó siempre resonando en la cabeza de qué pasó adentro del boliche, qué pasó afuera y por qué las cosas terminaron como terminaron. Como que me recordó mucho a eso. Así que, bueno, para los que están fuera de Argentina pueden investigar acerca del caso de Fernando Báez, que fue bastante emblemático y trágico acá en Argentina. ¿Y vos seguirías viendo a partir de ver este piloto, seguirías viendo más episodios? ¿Te dan ganas de seguir viendo? Sí, me dan ganas de seguir viéndola. Creo que es una serie de maratón. Empezás a verla y no querés dejar de verla.
O sea, me resulta como una de esas series que me resulta como adictiva, queriendo saber qué pasa, qué sigue pasando capítulo a capítulo. Bien, Ari, ¿qué calificación le pones a este piloto de El Inocente? Y al piloto le pongo 4. Sí, 4 estrellas. Sí, por esto que digo, estas 4 estrellas que dan ganas de seguir viendo el próximo capítulo y posiblemente varios más el mismo día. Sí, yo también le pongo un 4 de 5, me parece que está bien, y sin embargo puede crecer. Siento que la serie es una de esas series que empieza muy bien y termina muy bien, así que 4 de 5 me parece que está bien. Bien, vamos a escuchar ahora un tema del Inocente y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba LCD Sound System con Oh Baby de la banda sonido de El Inocente. Seguimos acá en Series Are the New Black con Ari. Estamos desarmando pilotos de series europeas que se estrenaron en el 2021 y esta le quería poner hace mucho. Quería hacer un desarmadero de esta serie y de este piloto que me parece excelente. Estamos hablando de It's a Sin de Channel 4 y muy pronto y de HBO Max. Muy pronto la van a poder ver en HBO Max, esperemos, ahora cuando llegue a Latinoamérica a fin de mes. Es una serie escrita y creada por Russell T. Davies, bueno, el creador de Queer as Folk, de la serie Years and Years y de muchas otras series que tienen que ver con la temática LGBTIQ+. En este caso está dirigido por Peter Hoare y todos los episodios creo están escritos por Russell T. Davies. Tiene 5 episodios, es una miniserie de 5 episodios nada más y está protagonizada por Ollie Alexander, que es uno de los más conocidos, el protagonista de la serie, digamos, que bueno, yo lo tengo de Skins, primero lo conocí en Skins y después por
por ser el cantante de la banda Years and Years, que también es una banda que me gusta mucho, que bueno, que ahora se separó y es solista, pero se sigue llamando Years and Years. Y otro de los más conocidos para nosotros es Neil Patrick Harris, que está como invitado en este primer episodio. Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother, por ejemplo, un comediante americano que está como invitado en este piloto. Y después está Lydia West, que también trabajó con Russell T. Davies en la serie Years and Years del 2019, si no me equivoco, creo que sí. Sí, de ese año, que la verdad fue una muy buena serie. Si no la vieron también se las recomiendo, aunque es un poco bastante apocalíptica. Y después pasó lo que pasó. Si tienen problemas de ansiedad no les recomiendo que vean Years and Years, pero bueno, si se la bancan la pueden ver. Hablemos un poco de It's a Sin. Bueno, la serie comienza en septiembre de 1981. Conocemos a 3 personajes. El primero es Richie, que se muda desde un pueblito a la gran ciudad, a Londres, a estudiar abogacía. Él está en el closet y ni nadie de su familia sabe, pero bueno, se muda a Londres y decide hacer un cambio de carrera. Quiere como estudiar teatro, porque bueno, la abogacía no es lo suyo. Y ahí conoce a sus otros amigos que nos introducen en este primer episodio. Uno es Roscoe, que es de Nigeria, que vive con su familia, una familia medio religiosa, muy ortodoxa, que medio que lo quieren llevar de vuelta a Nigeria y él se termina escapando, vestido de mujer, quiere hacer la suya y se escapa de su casa. Por idea de la hermana le dice que si no se escapa le iban a hacer volver a ella también, entonces decide dejar su casa atrás, vivir su vida a su manera. Y también conocemos a Colin, que también se muda a Londres. En este caso él va a trabajar a Londres, como que subarrenda una casa en una casa de familia, y se pone a trabajar en una sastrería, donde ahí conoce al personaje de Neil Patrick Harris. Y bueno, el piloto básicamente introduce un poco la historia de esos 3, cómo se conocieron y cómo terminan todos conviviendo en una misma casa y haciéndose muy amigos. Y durante todo el episodio hay como un fantasma que está presente todo el tiempo, muy sutilmente, así alrededor. Es algo como que se comenta, que está llegando una especie de cáncer o gripe o enfermedad, una peste desde América. Estamos hablando obviamente del VIH, pero bueno, esta serie nos da la oportunidad de ver cómo se vivió ahí en Reino Unido, en Londres, la llegada de justamente la enfermedad, que siempre vemos como la otra parte, la parte americana de la enfermedad y no lo que pasó en estos lugares. Así que es bastante interesante, es como súper fresca y es divertida, tiene algunas partes de drama que a lo largo de estos 5 episodios, como se va poniendo un poco más densa la historia, densa en el sentido dramático, digamos, y más oscura, si se quiere. ¿Qué te pareció, Ariel, el guión de este piloto de It's a Sin? El guión como piloto me resultó con mucho ritmo y frescura. Eso genera empatía con la situación clave que se plantea, cómo fue los inicios del VIH en los años 80. Me parece que es un drama realista, muy bien contado de entrada, con actuaciones que son realistas también y ciertos toques de humor o festivos. Pero bueno, hay que ver si este humor se mantiene a medida que avanza la serie ante una temática tan delicada para esa época como lo fue el VIH. Y como mencioné, me parece que toma los albores del VIH con cierta ignorancia, pero con profundidad. Y por otro lado se presenta un guión realista y momentos de tensión por la soledad de los personajes o de quienes padecían el desarrollo del SIDA y cómo lo transitaban en esa soledad. Y el piloto, bueno, se centra en la decisión de diferentes personajes que deciden vivir su homosexualidad en Londres.
Bueno, en cuanto a la dirección y a la edición es, a diferencia de la serie anterior, acá sí es como un poco más cálida, más íntima, casi no tiene planos grandes, siempre es como que estamos muy cerca de los personajes, casi como si estuviéramos al lado de ellos. Y también es muy rítmica, la trama va como que avanza sin parar, como que ya empieza como en una escena, en una cena familiar, con una conversación empezada, y me parece que la serie no tiene como esta voz en off que te explica todo, sino te introduce a los personajes a su manera. Y bueno, vas aprendiendo sobre ellos a medida que pasa el tiempo. Tiene una foto que me recuerda un poco a las películas de los 80 como Fame, así como esa imagen cálida y medio granulada, que aunque no esté granulada es como que me da esa sensación de granulada por cómo está filmada también, porque si bien está en 16:9 es como que parece que los planos fueran de 4/3, lo que me parece rarísimo, pero tiene sentido porque eran los 80. Y bueno, y la edición fluye bastante como los personajes, tiene unas partes más divertidas para la edición, como la parte del despertar sexual de Richie, digamos, comienza a tener sexo muy seguido, y ahí sí la edición va como más con la música, y otras partes más tranquilas, cuando tienen conversaciones importantes y eso, la serie se detiene ahí y se calma un poco la edición, y está muy bien comprimido porque este primer episodio es como que recorre los personajes durante estos primeros meses a finales del 81, ya casi comenzando en el 82, y me parece que lo hace muy bien de una manera súper fluida. ¿Qué te parecieron, Ari, los personajes y las actuaciones de este episodio piloto? Los personajes, la verdad que me encantaron, me encantaron los personajes y la actuación. Me parece que hay un muy buen reparto, me gustaron mucho los personajes. Especialmente hay dos que me gustan muchísimo, que son Wes y Alexander. Me parece que tienen personajes muy bien logrados. Richie, por supuesto, también es un poco con el que se empieza a centrar este piloto. Y bueno, la banda entera también diría que hay muy buena química, eso se ve. Colin, Roscoe, hasta la única, por así decirlo, mujer que hay en el grupo o en la banda, se los ve disfrutar, ser libres. Pero bueno, hay que ver cómo los va a seguir tratando el guión, tratándose de una temática tan movilizadora para aquella época, ¿no? Sí, a mí también me encantó la frescura que tiene todo el cast entre ellos, y me gustó mucho el personaje de Colin, porque es como súper tímido y al mismo tiempo como que transmite un montón de cosas, a veces sin decir ni una palabra, es como que te transmite toda la emoción, todas las emociones que está viviendo, y al ser él súper cerrado y tímido y para adentro, es como que te dan ganas como de abrazarlo, no sé. Pero todo el cast es fantástico y se nota como que ellos tienen una relación muy buena, que después eso trasciende un poco la serie. Hablando un poco de la estética y el arte de la serie, este piloto tiene muchas locaciones también. Quizás hay algunas que se notan más que son sets, porque no hay mucho tiro de cámara. Por eso esto que les decía, que estamos como muy cerca de los personajes. Y el vestuario de los looks me parece como que están bien, porque si bien son de los 80, no son tan exagerados como los 80 americanos, sino son más bien unos 80s en Londres, un poco más tranqui, con colores más sobrios. Sin embargo, se dan algunas libertades de usar un poco de colores, pero siempre que no distraigan. Son como unos 80 super tranqui. También es verdad que recién estaban comenzando los 80, o recién estaban llegando. Recordemos que ahí no había todavía no había tanto la globalización de los looks. Por ahí la moda tardaba más en llegar, a diferencia de ahora. ¿Qué te pareció, Ari, lo mejor y lo peor de este piloto de It's a Sin? Para mí es una serie muy recomendable. Tiene buen ritmo, tiene momentos divertidos, duros a veces.
Eso es lo que me pareció lo mejor de este piloto, de esta serie, de este drama. Y por otro lado es como que me cuesta identificar en el piloto lo peor. No sé, tal vez diría que esto que mencioné de esta cierta cuota de humor, en realidad el desconcierto de este toque de humor que a mí en particular me genera en medio de lo que llamaban en esos momentos el cáncer gay. Pero bueno, ahora sabemos cómo evolucionó y el humor permite ese relajamiento de esta supuesta tensión que se genera. Entonces me cuesta bastante encontrar algo así como decirlo, lo peor de la serie. La verdad que son todos como buenos puntos, digamos. Lo mejor para mí es que transmite muy bien la frescura de los personajes, de la juventud, esa frescura de la juventud, de las ganas de vivir, la adolescencia, la alegría y todo lo demás de los personajes, que te dan ganas como de ser sus amigos, de formar comunidad con ellos, de vivir con ellos. Me parece que eso está muy bien transmitido en este piloto por lo menos. Y lo peor, diría que no tiene peor. Si tuviera que buscar el pelo al huevo, digamos, para mí comprime demasiadas cosas en el primer episodio, demasiadas emociones, pero bueno, también entiendo que es una serie como que todos los personajes son adolescentes, y también entiendo que son 5 episodios nada más que tiene la serie para contar todo lo que tiene que contar. Lo que no sé si es por ahí si el personaje de Neil Patrick Harris lo filmaron aparte, que eso también puede ser, que quizás podría o no haberlo puesto en este episodio, pero para mí me pareció perfecto para comenzar así la serie, porque te da muchas ganas de seguir viéndola. ¿Vos seguirías viendo esta serie? Y sí, la verdad que la seguiría viendo. Son de esas series que te enganchás viéndola y te deja pensando. No sé, me parece que te hace pensar mucho. Es bueno recordar. Creo que poco se recuerda actualmente, a pesar de haber millones de personas que conviven con el VIH, que en algún momento fue, por así decirlo, la pandemia. Aún creo que hay un estigma social bastante grande con respecto al VIH. Hay desinformación, hay cierta, no sé, por así decirlo, inmunidad del principio, del desconocimiento de que a mí no me va a tocar. Y la realidad es que existe, es contundente, y como mencioné, hay millones de personas infectadas. Es cierto que pasó a ser una enfermedad crónica, sí, pero que todavía merece empatizar y empatizar muy fuerte desde el punto de vista social, ¿no? Entonces me parece que es una serie que como que lo tiene todo, digamos, en ese sentido. Sí, a mí también me pareció como muy interesante esto, que justo la serie cayó en el medio de una pandemia mundial. Quizás fue a propósito o no, pero hay muchos paralelismos con lo que está pasando ahora, sobre todo en la parte de que Colin va a visitar a su amigo del hospital, esto de que le ponen mascarilla, le dejan la comida en la puerta, son como cosas que empatizamos ahora mucho más. Me parece que sirve también para eso, para empatizar y comparar de cómo se vivió antes y cómo se vive ahora, si mejoramos o empeoramos, y me parece que eso lo hace muy bien la serie durante toda la serie, pero en este capítulo es como que me choqueó mucho ver eso cuando se estrenó la serie este año. Muy bien. En cuanto a la producción y a la recepción de la serie, fue excelente. La crítica la amó, la gente la amó, se la pasaron muy de boca en boca. Creo que hay muy pocos que no la vieron. Los que están más metidos en el mundo de las series, veo que las vieron todos. En Reino Unido fue un boom. De hecho, después de la serie aumentaron mucho los testeos de VIH gracias a la serie, que eso fue como muy genial. Elton John es fanático. El cantante hizo un tema especial que ahora lo vamos a escuchar para la serie, así que sin dudar esta va a ser una de las series del año. Para mí lo es, y por eso mi calificación es 5 de 5. ¿Cuál es tu calificación, Ari, para este piloto de It's a Sin? Y le doy 4 estrellas. Seguramente serían 5, pero voy a dejar que lo decían ustedes a medida que van avanzando los capítulos.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de It's a Sin y después seguimos con más. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Bien, y ahí pasaba Years and Years con It's a Sin, de la banda sonido de It's a Sin. Estamos acá en Series Are the New Black, en el último bloque de este desarmadero de pilotos de series europeas del 2021, y tenemos una invitada especial, amiga de la casa, cofundadora de Series Are the New Black. Estoy hablando de Patricia desde Canadá. ¿Cómo estás, Patricia? Pablete, ¿cómo va? Me encanta. Amo estar en Series Are the New Black siempre. Como invitada es lo más. Gracias por venir y hacer esto conmigo. No queremos dejar afuera esta serie alemana. Estamos hablando de Tribes of Europa o Tribus de Europa, como quieran llamarla. Es de Netflix también y es una serie de 6 episodios, una serie de acción, drama y aventura. Está creada por Philip Koch, quien dirige y escribe varios de los episodios, y después no tiene actores muy conocidos para nosotros, al menos, salvo Oliver Masucci, a quien conocemos de Dark por su papel de Ulrich precisamente, pero no aparece en este piloto, justamente aparece más adelante en la serie. Así que nada, una de las cosas que me llamó a ver la serie, eso, como que era de los productores de Dark y la vendían como si fuera la próxima Dark, y la verdad que no. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, el tema de que este actor de Dark como que me dio ganas de verla y por eso la vimos, y bueno, le invité a Patricia a que la vea y ahora la vamos a desarmar. Hablemos un poco de cómo comienza esta serie. Comienza con una placa ya que te dice que en el año 2029, después de un misterioso apagón global que ellos llaman el Diciembre Negro, se generó un caos mundial y desaparecieron las naciones y surgieron nuevos microestados con sus propias creencias y culturas, lo que serían las tribus. Y esta serie comienza en el 2074. Vemos a Liv y a sus hermanos Elcha y Keanu, que están jugando en el bosque. Ellos son parte de la tribu de los Orígenes, que son, bueno, una tribu de humanos que se retiraron a vivir una vida más tranquila en el bosque, después justamente del Diciembre Negro. Y en eso que están ellos en el bosque, cae una nave espacial en su territorio, y esto es lo que va a generar y va a desatar una guerra entre las tribus, porque esta nave, que ninguno de ellos había visto una nave de este tipo antes, como que todas las tribus se quieren pelear por ellas, y supuestamente tiene una tecnología, la tecnología Atlante, que es como una llave para conquistar el mundo o algo así.
Y bueno, la caída de esta nave es como que marca el comienzo de lo que va a ser la serie y la aventura. ¿Qué te pareció a vos, Patricia, el guión de este episodio como guión de un piloto? El guión es bien estándar del género, que es como una mezcla de ciencia ficción con distopia, que es este tipo de historias parecidas a Divergente, un poco de Lord of the Rings, pero más apocalíptico, y además situado en el mundo real, pero en un futuro donde nuestra civilización, tal como la conocemos, es absolutamente pasado. Y si tenemos ganas de decir algunas cosas raras, también podría verse algo de Juego de Tronos. Me hizo acordar mucho más a todo esto que a Dark. A Dark la verdad que no le veo demasiadas conexiones más que algunas cosas en la estética, pero como piloto en sí es bien estándar. Por estándar me refiero a que se presenta el mundo, se introduce el mundo tal como es en ese momento, después se presentan los personajes. Y ahí vamos a conocer estos 3 hermanos que son los protagonistas de la historia. Liv, Elia y Keanu, que en el mismo piloto, por un evento violento y disruptivo, son separados y empiezan a seguir su propio camino. Los personajes tenemos como a 3 arquetipos bien claros de lo que se llama el género fantástico, pero están metidos en todo lo que es distópico, que estos arquetipos serían la heroína, el guerrero y el niño que se vuelve hombre, que sería como una especie de Frodo o de Bran Stark, este niño que es el que tiene un objeto mágico que aparentemente va a salvar todo, pero que él no entiende muy bien qué es lo que está haciendo con todo esto, no entienden qué es lo que se supone que tiene que hacer o en qué se tiene que convertir. Y como en esas otras historias, este es como un personaje que tiene como el viaje que aparentemente más tranquilo, menos violento, pero más confuso y que aparentemente va a ser más importante. Y después tenemos el guerrero, que se llama Keanu, que es este pibe que quiere ver el mundo y quiere ser dueño de todo, pero no puede porque la familia lo tiene agarrado ahí, no lo deja ir de la tribu. Y justamente por eso él termina en el piloto en uno de los peores lugares, porque como no lo dejaron ser libre, ahora está prisionero y probablemente genera una revolución. Y después tenemos a la heroína, que es la que genera todo el problema del piloto, pero supuestamente con quien nos tenemos que identificar y hinchar por ella, como sí, soy Team Liv, pero la verdad es que obviamente esta mujer parece insoportable y es un poco triste que la mujer siempre sea una insoportable. Es lo que pasa cuando hombres escriben personajes principales de mujeres, sobre todo cuando hay algo relativo a la guerra en el medio. A mí me recordó, sí, también a Divergente, un poco a The Walking Dead, un poco a Game of Thrones, si quiero un poco llevarlo a la primera temporada o por ahí, puede ser que me haya recordado un poco, pero a lo que no me recordó es a Dark, eso sí, seguro que no. En cuanto a la dirección y a la edición, es bastante moderna, tiene líneas súper nítidas, que arpan muy bien las partes del bosque, con estos grandes angulares, a veces usan ojo de pez en muchas partes, tienen muchas cámaras picadas y contrapicadas, veo que te sumergen en la parte del bosque, como que estás ahí con ellos, tienen muchos planos cortos, incluso en la secuencia de acción, la fotografía es muy buena también, bastante nítida. Y hablando de la edición, un poco creo que esto de que usen muchos planos cortos, sobre todo en las escenas de acción, un poco hace que se vean algunos defectos en las coreografías, en las escenas de lucha, sobre todo que pasan en este piloto. No sé, hay partes como que me parece que de tan cerca parece que están exageradas o no están tan bien ensayadas, pero eso ya tiene que ver más con un tema de actuación quizás o de la puesta a la cámara, no tanto de la edición. La edición siento que hizo lo que pudo con el material que le dieron y se ve que no tenían muchas tomas de la pelea, que quedaron algunas que son medio raras y medio exageradas, pero bueno. Hablando de la dirección de arte, del vestuario, un poco en este episodio conocemos a 3 diferentes tribus. Uno son los Origins, que me gustó mucho el vestuario que utilizaron, que no se fueron a lo obvio, a las babuchas, a los cuellos maos, ni a las cosas de lino, sino más bien hicieron como una especie usaron como ropa de camping mezcladas con
con ropa más moderna, todos en los colores medio terrosos, con muy pocos toques de color, y vemos muchas camperas con cierres y botas. No se fueron al obvio, y eso me gustó mucho. Algunas ropas también vemos que tienen pintados tribales sobre la ropa. Es como que la ropa te explica muy bien esto de que eran humanos en nuestro mundo y se fueron como con la ropa que tenían, con camisas y demás, a vivir una vida en el campo, y no es como una tribu que nació en el campo, sino que son humanos de nuestra tierra que se fueron a vivir hacia el bosque. Creo que la ropa lo explica muy bien a eso. La parte de Refugium, que es donde viven todos los Origins, tienen construcciones en domo entre las montañas. Veo que la locación está muy buena de por sí ya, porque tiene mucho verde alrededor, cascaditas, y vemos como que ellos construyeron sobre las montañas, como que las construcciones se adaptaron a la naturaleza y no al revés, y eso me parece que me gustó mucho. Después tenemos la parte de los cuervos, que por lo que vimos viven más en estructuras de cemento, más lúgubres, industriales, casi como si vivieran en una disco techno con luces fluorescentes y demás, que vemos muy poquito en este piloto, pero bueno, podemos llegar a ver eso. El vestuario de los cuervos también tiene que ver con todo eso, mucho negro obviamente, pero es más un negro de combate tirando a S&M, que bueno, también tiene que ver un poco con la tribu, que es bastante sanguinaria, son como los villanos. Y bueno, el make-up sí me pareció un poco más obvio, porque tiene como estos smokey eyes demasiado exagerados, que si se llaman los cuervos, es como el primer maquillaje que se te viene a la cabeza, es ese que tienen los cuervos. Pero bueno, todo lo demás me gustó, la ropa y las armas y las armaduras, los arneses que tienen en los cuerpos los soldados, los cuervos. Y en el piloto también vemos una tribu muy por encima, los de la República, o algo así creo que le dicen, que bueno, vemos que fueron atacados por los cuervos y ya los vemos directamente muertos. Bueno, y esos tienen un vestuario más blanco, cremas, túnicas, casi como que no podemos ver mucho, porque es como que arrasaron con toda esa tribu. Por lo que vemos que viven como en una ciudad más antigua, en un pueblito chiquitito, pintoresco, en el medio del bosque, que también me gustó mucho que hayan introducido esa locación, porque nos da un poco un panorama de que hay muchas tribus, y bueno, y se tomaron un poco el trabajo de crearla, aunque no la vuelvan a usar casi nunca. ¿Qué te pareció, Patricia, lo mejor y lo peor de este episodio piloto? Lo mejor del piloto para mí es el clima y la estética. Hay como una cosa futurista, como futurista destruida, o sea, como que el futuro murió, que está bueno, y también hay unos como edificios que me dan ganas de saber si son edificios reales en Europa, lo que significa que está bastante bueno. Y después también me gusta mucho el abuso que hacen de los primeros planos, que es obviamente intencional, porque es medio como que genera una cosa de estar bien metido, como que estás metido en la historia, y es bastante íntimo, como estás metido con el personaje, y es como muy brutal, además, como tener todo el tiempo caras tan cerca. Lo peor del piloto es lo que dije antes, para mí, este tema de que, ok, es una historia, bien, la heroína es una mujer, pero es un insoportable que nadie va a querer, que nadie se va a bancar un minuto, y nadie va a querer nunca más una mujer heroína en el centro, que es lo que pasa en general cuando las heroínas guerreras están escritas por hombres. Este es un gran ejemplo de eso. Lo mejor creo que fue de este episodio piloto la estética, y siento que también no pierde mucho tiempo en explicar las cosas, que introduce las cosas y va al grano, no hay como una voz en off acá tampoco. Si entendiste bien, y si no ya lo irás entendiendo en el camino, va directo a la acción, que es a lo que venimos, y no se frena mucho a filosofar sobre la vida, como por lo general pasa en las series fantásticas americanas como The Walking Dead y esas, que muchas veces se ponen como súper filosóficos, quieren crear como que la serie es una metáfora de
del universo y de la vida, y en este caso no, simplemente son personajes que están viviendo eso en el futuro y listo. Eso me gustó. Y lo peor, creo que como dije en la primera escena de acción, por ahí le faltaba para mí un poco más de ensayo. Y la parte que no me gustó para nada es la parte del jefe de los cuervos, sobre todo por la actuación. Me pareció un poco medio exagerada, medio como de un villano de una obra infantil. Y es como que me sacó del clima así de repente, y es una escena que no le aportó mucho al piloto. Si bien era importante, medio que no le aportó mucho al clima que ya estaba metido en la serie, y me parece que fue un poco exagerado. Ahora te pregunto, querida Patricia, ¿seguirías viendo esta serie a partir de haber visto este piloto? ¿Me interesa seguir viendo la serie? Sí, me interesa, como que quiero ver lo que pasa con Keanu, sobre todo, que me parece un personaje como que tiene mucho potencial de interesante, y me interesa también ver como la historia de lo que pasa a nivel metáfora, entre muchas comillas, de la Unión Europea y después del Brexit. Esta cosa de estábamos todos juntos, ahora estamos todos divididos y matándonos, y vamos a ver qué pasa, como qué pasa, nos juntamos de vuelta o no. Ponele, estoy extrapolando totalmente. Si le tengo que sintetizar, me parece que es Divergente para mayores de 30, que está bueno igual, Divergente es divertida y está buena. Y después, bueno, a mí como que me gustan los idiomas, y esta serie es alemana y la mayoría de las escenas están habladas en alemán, pero también hay varias escenas en inglés porque es como la lengua común. Cuando hay dos tribus que se encuentran, probablemente hablen en inglés. La quiero seguir viendo. No me parece que vaya a ser de las mejores series del año, ni que vaya a ser muy recordada. Ojalá, como mucho, le va a servir como medio trampolín para los actores, para los chicos que son bastante jóvenes, en el cine europeo. Con suerte. Sí, yo creo que también la seguiré viendo. Hay como personajes, como vos decís, que me interesan más que otros. Keanu me parece uno de los mejores para seguir viendo. Pero sí, aunque sea, le daría como para ver un episodio más, lo vería, y de hecho lo hice y la vi entera. Hablando un poco de la producción es muy buena, diría que es una superproducción, esta sin dudas, tiene como muchos efectos especiales, hay mucha plata invertida acá, de gran escala, y la recepción la verdad que no fue muy buena. No escuché ni vi grandes críticas de la serie, las calificaciones siempre fueron medias, tirando para abajo. En IMDb, por ejemplo, tiene 6.7, que es medio bajo para un piloto. Acá también se estrenó en febrero. Veo que estábamos en otra en Argentina. Estábamos tratando de disfrutar la última parte del verano y no escuché mucho que se hablara de la serie, la verdad. Siento que pasó medio desapercibido. ¿Qué puntaje le pondrías a este piloto de Tribes of Europa, Patricia? 3 Patricias. Normal, pero digamos, nada del otro mundo, pero normal, y para pasar el rato es entretenida, sobre todo si te interesa pasar el rato pensando como el futuro no existe. Que es muy mi onda, ¿para qué vamos a negarlo? Yo le pondría 3 de 5, me parece que está bien, porque no me voló la cabeza, pero estuvo bien, ahí, tranqui. A comparación de las otras también me parece que 3 está bien. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast desde Spotify. Estamos como Series Are the New Black. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. También estamos en YouTube. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. Nuestras redes sociales son @series en bici en Twitter, @series Are the New Black en Instagram. Y en Facebook yo he sido @depablete, THDepablete en Instagram, y @pablete en Twitter. Me pueden hacer consultas del mundo de las series, de todo lo que quieran. Ahí contesto a todos. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast combinándonos un cafecito en la Cafecito App. El link está abajo, seguramente en la descripción de donde estén escuchando este podcast. Y si no, entren a cafecito.app/Pablete
y pueden colaborar ahí con un cafecito para este podcast. Y me toca despedir a mis dos invitados de hoy. Gracias, Ari, muchas gracias por venir y acompañarme durante estos 2 bloques hablando de series. Contanos dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, me pueden seguir. No es muy difícil, el apellido es un poco difícil, pero tanto en Instagram como en Twitter. Mi apellido primero, Odorizzi, Z-I, O-D-O-R-E-I-Z-Z-I, Ariel, tanto para Instagram como para Twitter. Seguramente vamos a hacer más, así que eso te prometo. Gracias por venir. Gracias, Pablo, nuevamente. Un abrazo. Muy bien. Y gracias, muchas gracias, Patricia, por participar. Contanos dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales. Me encontrás en Instagram como Postdramatic Diva. Chao. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau, chau. Got some news for you. We're gonna live.